Estamos aquí con la profesora encargada de estos estudiantes que están presentando diferentes proyectos del área de química. Estamos con la profesora. Profesora, buenos días. ¿Qué proyectos podemos o experimentos ver esta mañana en esta área de exposición? Muy buenos días. Aquí en el área de química hemos puesto en práctica todos los contenidos que hemos ido desarrollando en esta cuestión. Podemos aquí en este primer grupo, podemos ver las leyes volumétricas, donde ellos van a presentar desde el contenido teórico hasta la parte experimental. Para este otro lado lo tenemos las leyes gravimétricas, donde también van a explicarles bastante lo que es el contenido, y llegando hasta la parte experimental. En la parte más hacia el fondo tenemos a todo lo que son la parte de la química orgánica, ya donde ellos van a exponer todo lo que son los contenidos teóricos, y llegando hasta la parte experimental también, donde ellos han elaborado sus perfumes, han hecho sus remedios caseros a base de los contenidos teóricos que hemos ido desarrollando en esta gestión. Muchas gracias, profe. Vamos a pasar entonces con los estudiantes para escuchar su presentación. En este caso, vamos a ceder el micrófono para escuchar la presentación de leyes volumétricas del área de química. Muy buenos días, yo soy Samara García. Hoy le vamos a explicar sobre las leyes volumétricas. Yo le voy a explicar un poco sobre la ley de Charles. La ley de Charles consiste en que cuando se eleva la temperatura también se eleva el volumen, cuando se reduce la temperatura también se reduce el volumen. Esto quiere decir, si el volumen es constante, si la temperatura es constante, el volumen también, siempre y cuando la presión también sea constante. Usted se preguntará, ¿quién es Jacques Alexandre Charles? Jacques Alexandre Charles era un físico francés nacido en 1746. En 1787 desenvolvió la ley de Charles, envolviendo la temperatura y el volumen. Jacques Alexandre Charles también fue un importante pionero de la aviación de los globos de hidrógeno, esos globos grandísimos que hay por el cielo. En 1823 llegó a fallecer con importantes reconocimientos renomados en la física. Muy buenos días, yo le voy a dar una breve explicación sobre la ley de Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac fue un físico y químico francés, nacido el 6 de diciembre de 1778 en Saint-Laurent-Noblesse, Francia, y llegó a fallecer el 9 de mayo de 1850. Es reconocido por sus principales importancias en colaboración en el estudio de los gases y la formulación de leyes que hasta hoy en día lo encontramos en la química y la física moderna. La ley de Gay-Lussac nos establece que cuando un volumen permanece constante, la presión aumenta o disminuye de manera directamente proporcional a volumen absoluto. Enseguida mi compañera Tatiana le va a dar una breve explicación sobre un experimento de la olla de presión. Yo soy Tatiana Rojas Venega. Yo voy a explicar sobre la olla de presión. La ley de Gay-Lussac dice que cuando un gas está en un recipiente cerrado y su volumen no cambia, la presión aumenta al subir la temperatura. Un ejemplo corto, un ejemplo claro, la olla de presión fue inventada en 1679 por Dennis Papin. Él la creó para cocinar los alimentos más rápidos, porque al aumentar la presión. Ya, gracias. Esa es la presentación. Continuamos con el desarrollo de leyes volumétricas. Ahora a continuación vamos a exponer la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley se puede considerar una colaboración entre dos científicos muy importantes, Robert Boyle y Ed Mariotte. La primera fue la de Robert Boyle, que fue inventada en 1660, es alrededor. Pues él, mientras estaba en su laboratorio, estaba experimentando con un manómetro en el cual tenía una bola de presión de aire, una pequeña bola de aire, y descubrió que a una temperatura constante el volumen depende mucho de la presión, son muy relativos.
Y este puede ser nuestro mejor ejemplo, que tenemos un perfume, digamos, entonces uno aprieta la cabecilla, ejerce una presión y como la temperatura se mantiene constante, el volumen sube o baja. Entonces es por eso que nosotros llegamos a gastar muchos de nuestros objetos que tenemos en casa, perfumes, sprays. Y ahora le voy a hacer el micrófono a mi compañero que va a explicar la siguiente ley. Yo voy a explicar sobre la ley de Avogadro. Establece una relación constante entre el gas, moles y volumen que ocupan siempre y cuando la temperatura y la presión sea constante. Por ejemplo, si aumentamos la temperatura del gas en un recipiente, su volumen también aumenta. Si disminuyemos la temperatura del gas, su volumen también disminuye. Tenemos un par de experimentos mostrando estas leyes, si usted quisiera pasar a ver. El primero es el de la ley de Charles. Muy buenos días, yo voy a mostrar un experimento sobre la ley de Charles. Vamos a ver donde el globo, voy a poner en una agua caliente, el globo se infla y cuando lo pongo en el agua fría, el globo va inflando. Eso se puede decir: a mayor volumen, mayor temperatura, y a menor volumen, menor temperatura. Ahorita le voy a hacer una muestra. ¿Qué es lo que va a suceder en este momento? El globo se va a inflar, el agua con la temperatura que es caliente. Ahí vemos como el agua se Expande los moles de presión que hay dentro de la botella para que el globo pueda inflar. Cambiando a agua fría, esto se comprime, se contrae. Pasando al agua fría, la botella, podemos ver que el globo se termina de desinflar porque la temperatura bajó de forma muy drástica. Aquí tenemos otro experimento que es de la ley de Avogadro. En este podemos mostrar cómo inflando un globo dentro de un contenedor su volumen va a aumentar, y nosotros aplicando un poco de plastilina en la parte de la boquilla vamos a mantener la presión. Entonces el número de moles y el volumen se van a mantener constantes porque la temperatura igual es constante. Ahora mi compañero va a hacer su demostración. Ahora, como ya infla el globo, va a poner plastilina alrededor de toda la boquilla y va a soltar la bombilla que infla el globo para mostrar que no es dependiente. Suelta la bombilla, entonces el aire no va a terminar de salir y el globo va a mantenerse inflado. Mire, ahí puede ver, soltamos la boquilla, pero el globo mantiene inflado. Y tenemos un último experimento que es de la ley de Gay-Lussac. Aparte de la ley de presión, el de Boyle-Mariotte es que calentando una lata y exponiéndola luego a un cambio muy drástico de temperatura, la lata va a llegar a implosionar. Ahorita estamos poniendo un algodón con alcohol para que la temperatura sea mayor y luego en agua muy fría la lata va a llegar a implosionar. Eso sucede gracias a la ley de Boyle-Mariotte porque cambia la temperatura, cambia y la presión cambia, pero el volumen se mantiene siempre constante. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la presentación de los estudiantes acá en la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz. Nos encontramos con uno de los padres acá de los estudiantes. ¿Qué les parece hasta el momento de esta feria acá en la Unidad Educativa? Muy buenos días a toda la población de San Matías. Nosotros acá presenciando la feria de la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz, viendo el gran desenvolvimiento del trabajo de todos los maestros todo el año, ¿no? Esta feria pedagógica es muy importante para los padres y invitamos a todos los papás, a las mamás, a todas las personas que quieran venir, ¿no?, a asistir a esta feria pedagógica. El avance de nuestros hijos están demostrándolo ahorita a través de todo el aprendizado del año. Eso sería, y muchas gracias. Exactamente. Son las palabras de los padres de familia. Acá nos acercamos al siguiente proyecto que se está presentando acá. Leyes
gravimétricas de los estudiantes de la Unidad Educativa María Elena de Santa Cruz. Escuchamos su presentación. Buenos días para los que nos están viendo. Hoy le vamos a exponer sobre las leyes gravimétricas. Hoy le voy a hablar sobre la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. Antonio Laurent Lavoisier nació en 1743, es conocido como el padre de la química moderna, creó el sistema de nomenclatura química, aportó esta ley en 1789 y falleció en 1794. La ley de la conservación de la masa dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en una reacción química, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Por eso vemos en la fórmula MR igual a MP, masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Muy buenos días, a mí me tocó explicar sobre la ley de Proust. La ley de Proust fue creada por Joseph Louis Proust, que nació el 26 de septiembre de 1756 y falleció el 5 de julio de 1826. Él fue un químico francés que creó la ley de Proust, también conocida como las proporciones definidas, que fue un elemento clave para la química moderna. ¿Qué es la ley de Proust? La ley de Proust es un compuesto químico que usa los mismos elementos y siempre lo hará en la misma proporción de masa, sin importar el estado de preparación o donde se prepara o a donde se elabora, porque siempre va a ser el mismo estado de masa, no va a cambiar la masa atómica. Gracias. Buenos días a la prensa presente. Yo voy a hablar sobre la ley de las proporciones múltiples o de Dalton. ¿Quién fue John Dalton? John Dalton nació en el año 1766 y falleció en el año 1844. John Dalton fue un químico físico inglés conocido por ser el padre de la teoría atómica moderna. John Dalton también revolucionó la química al demostrar que la materia está hecha de átomos, pequeñas partículas invisibles. La ley de Dalton dice que establece que la presión total de la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas que la compone. Eso quiere decir que la ley de Dalton solo se trabaja con elementos o números simples y enteros. Gracias. Buenos días, hoy les estaré hablando sobre la cuarta ley de Richter. Enunciada por Jeremías Benjamin Richter en 1792, establece que cuando dos elementos se combinan con un tercer elemento, las proporciones de masa siguen una relación constante, simple o múltiple. Es decir, la cantidad de los elementos involucrados en las reacciones químicas tienen una relación constante. Gracias. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula de cada ley y aquí una breve explicación sobre los experimentos. Aló, buenos días. Aquí voy a explicar la ley de Tedrón, la limonada. Limón consiste, él tiene la vitamina C y A. Él consiste cuando el limón, él se forma los dos componentes químicos, el limón y el azúcar, él se forma un componente químico de la misma masa. El limón, él consiste que el que tiene su ¿cómo podemos decir? De ácido, y el azúcar queda al mismo nivel de los dos, y ahí él se puede consumir sin ninguna necesidad. Y aquí se lo paso con mi compañero.
Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Juliano. Hoy voy a dar un pequeño experimento sobre la ley de Dalton. Este experimento representa y comprueba la ley de Dalton. Los materiales que utilizaremos son aceite, la aguja y un globo inflado. Introducimos la aguja con el aceite mojado, lo pasaremos por el lado inferior del globo hasta el final, como veremos hasta aquí. Y este experimento se trata de que el globo va a ir desinflándose lentamente. El globo puede inflarse de 8 horas hasta un día entero. Puede inflarse. Muchas gracias, este sería mi experimento. Esa es la presentación de los estudiantes. Acá también tenemos otra explicación más. Muy buenos días, hoy día voy a hablar sobre qué consiste la gelatina en la ley de Lavoisier. Los ingredientes que necesitamos para hacer la gelatina es gelatina, agua, cuchara, un recipiente y molde, cualquier a su elección. La preparación para la gelatina, en cómo yo la hice, en un recipiente coloqué 3 tazas de agua caliente, coloqué la gelatina, lo mezclé hasta que no quede en grumo. Luego coloqué 3 vasos de agua fría y mezclé para que igual no quede grumo. Luego lo coloqué en los moldes y lo llevé a la heladera por 3 a 4 horas. Y el por qué consiste la gelatina en la ley de Lavoisier, porque cuando hacemos gelatina, los polvos y las aguas se mezclan y se solidifican, pero la masa sigue igual. Gracias. Muchas gracias. Es la presentación de los estudiantes acá de la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz. Vamos a ver la presentación de compuestos orgánicos oxigenados. En un momento estamos aquí. En unos momentos estamos presenciando la presentación de estos estudiantes. Feria científica de las materias de biología, física y química acá en la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz. Vamos a ver la presentación de los estudiantes acá de la promoción. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy mi persona va a comenzar a explicar un poco sobre lo que es los compuestos hidrogenados. Bueno, lo que se trata de los compuestos hidrogenados se basa a lo que es hidrocarburos, ya que están los hidrocarburos compuestos por 3, que son alcanos, alquenos y alquinos. Los compuestos hidrogenados están compuestos por 2 porque están en hidrocarburos saturados e insaturados. En lo que vienen los saturados son los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados con enlace simple que está en una cadena abierta. Está compuesto también de carbono a carbono e hidrógeno. Los alcanos pueden presentarse en cadena lineal, ramificada y cíclica, y se encuentra en la nomenclatura IUPAC. Las fórmulas de los alcanos son CnH2n más 2. N significa el número de átomos de carbono, y la forma de obtención de los alcanos se basa en lo que es la gasolina y los combustibles. Las aplicaciones que se encuentran los alcanos está también en lo que es los productos de limpieza, en los combustibles, así, y en el gas, en las velas también, que mayormente se ocupan en la vida cotidiana. A continuación les paso la palabra a mi compañera Graciela.
Muy buenos días, queridos jurados. Hoy estaré hablando sobre lo que son los alquenos, pero tenemos lo que son los compuestos hidrogenados que se dividen en tres partes, que son alcanos, alquenos y alquinos. Estaré yo hablando sobre lo que son los alquenos. Los alquenos mayormente son hidrocarburos insaturados que contienen un grupo funcional. También tienen un doble enlace de carbono a carbono. Su fórmula general del alcano es carbono y hidrógeno 2. En la obtención del alqueno lo obtenemos a través de la deshidratación del alcohol. Y en las aplicaciones que tenemos, los alcoholes se encuentran lo que son en las pinturas para maquillaje, para nuestro día a día. Y también principalmente son los que son en la fabricación de plástico. Y uno de los alquenos más simples o más común que se puede ver son los éteres, que su fórmula es carbono 2 y hidrógeno 4. Y como también es conocido como halofinos, que son precursores de gases que son formados de aceite. Y eso sería todo lo que es de los alquenos. A continuación, mi compañera Erika va a estar explicando sobre los compuestos orgánicos oxigenados. Muy buenos días. A nuestro grupo le tocó explicar sobre los compuestos orgánicos oxigenados. Los compuestos orgánicos oxigenados están compuestos por alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, ácidos carboxílicos y ésteres. Los alcoholes nos dice que son compuestos orgánicos oxigenados que derivan de un hidrocarburo que han sustituido uno o más hidrógenos con un grupo funcional hidroxilo. Nos dice que los alcoholes tienen su fórmula general, que son R-OH, donde R es el radical alquilo, donde también tenemos obtención y aplicación. En obtención y aplicación tenemos lo que son los alcoholes que son más utilizados, que son el metanol, etanol y el propanol, donde el metanol nos dice que se obtiene de la madera seca, que se aplica también en los barnices y disolventes. También tenemos lo que son el metanol. Nos dice que el metanol se obtiene de la fermentación de la glucosa. También tenemos lo que son su aplicación, que se aplica en los perfumes y otros. También lo que son el propanol. El propanol se obtiene de los animales y vegetales, que se aplica para fabricar los jabones y explosivos. Le paso a mi voz a mi compañera. Muy buenos días, yo le voy a explicar sobre los éteres. Quien descubrió los éteres fue Alexander Williamson. Le voy a explicar qué son los éteres. Los éteres son compuestos orgánicos que contienen oxígeno entre dos grupos, alquilo o arilo. El éter más conocido es el dietílico, que puede ser medio peligroso por la inflamabilidad. Su fórmula general de los éteres es dos radicales unidos a un oxígeno. También se pueden obtener mediante la deshidratación de alcoholes, en especial en alcoholes primarios, también por ácido sulfúrico o la síntesis de Williamson. En las aplicaciones más comunes que se encuentran los éteres son en grasa, en resina, en perfume, en combustible y también en spray. También se pueden encontrar en
intrainflamatoria y en pegamentos que se puede hacer también en pegamento muy fuerte. Eso sería. Hay que apretarlo aquí. Buenos días a todos. A mí me tocó hablar del grupo haleido. Los haleidos son compuestos orgánicos que están en el grupo formilo y está unido a un radical. Se puede dividir en dos, que es el aromático y el alifático. La fórmula es R-cho en crema, en perfume y algunos otros sustancias que se pueden usar día al día. Gracias. Buenos días, les vengo a hablar un poco sobre la propanona, o más conocida como la acetona. ¿Va a haber experimentos? La propanona es un compuesto químico orgánico donde su clasificación es cetona alifática simple. ¿Dónde se puede encontrar la acetona? La acetona la podemos encontrar en el esmalte de uñas, en los productos de limpieza de casa y en productos para uso personal. ¿Cuál es su fórmula general? Su fórmula general es RCOR. ¿Y qué pasa? Su densidad es de 0,791 gramos sobre centímetros cúbicos menos 20 grados. Su fusión es de menos 95 grados Celsius y su ebullición es de 56 grados. Este líquido es un líquido incoloro y con un aroma algo dulce. Gracias. Buenos días a todos. Hoy día les voy a hablar sobre los compuestos orgánicos oxigenados. Están ubicados con seis grupos. Esos grupos que son los alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres y ácidos carboxílicos. Voy a hablar sobre un grupo muy importante de los compuestos orgánicos oxigenados, lo que son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son tan importantes que los encontramos desde el vinagre que usamos en la cocina hasta los perfumes y jabones que usamos a diario. Los ácidos carboxílicos cuentan con un grupo funcional llamado carboxilo. Como podemos ver, esta es su fórmula: carbono, oxígeno, hidrógeno. Gracias a esa estructura, las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos son ácidas. Un gran ejemplo es el vinagre. Aquí a continuación vamos a ver unos experimentos que hemos hecho con los compuestos orgánicos oxigenados. Como pueden ver aquí, es la mezcla de alcohol con una planta medicinal, ya que puede servir para echarnos en la piel. Aquí también tenemos otra experimentación del ya lo que es el ácido acético, ya que tiene una propiedad ácida, lo que sería el vinagre con restos de huesos de pollo. Lo colocamos, ya esto va más de 2 meses ya, por eso que están disolviendo lo que tiene dentro de los químicos que tiene del hueso. Otro tema muy importante son los aldehídos. En los aldehídos estamos fabricando lo que hicimos perfume de flores o de cáscara de fruta. Este de aquí es perfume de flor de desierto. También hicimos crema. Este es un gel de remedio de algodón. Como podemos ver, todos los compuestos orgánicos oxigenados son tan importantes en la química y en la vida diaria. Gracias por su atención. Esa es la presentación de los estudiantes de la promoción acá en la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz. Muchas gracias. Continuamos con el desarrollo acá de las exposiciones. Ya los estudiantes de diferentes unidades educativas se están acercando acá para poder presenciar lo que es esta feria de científica de biología, física y química, ¿no? Entre las que diferentes estudiantes se están desenvolviendo. Vamos a acercarnos en estos momentos a la presentación de trigonometría acá de los estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz. Buenos días. ¿Nos pueden explicar sobre el proyecto o experimento que están presentando esta mañana? Buen día.
¿Quiere que le explique un poco el tema? Explíquenos sobre La trigonometría. el experimento que tienen presentando. Buen día, soy la estudiante Fernanda Méndez. Le tocó exponer sobre la trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. Aunque sea un tema abstracto, en realidad está muy presente en la vida cotidiana en muchas profesiones. Cuando observamos una montaña, un árbol o un edificio alto, no siempre es posible medir su altura directamente. Gracias. Listo. Muchas gracias por su presentación. Continuamos con los diferentes experimentos. Vamos a ver acá el experimento, características y clasificación de las ondas. Por favor, ¿nos pueden explicar sobre este experimento que están presentando esta mañana acá? Aquí. Una onda suele definirse en términos de transmisión de energía. Una onda de energía puede, aquí tiene como ejemplo esto, una onda que va y vuelve, retorna a su mismo lugar. Ya. Esta es una onda de energía que se puede fabricar de metales y otras cosas más. A continuación se le voy a pasar la palabra a mi compañero. Cuando una persona transmite un sonido, este sonido se convierte en vibraciones que nuevamente al hablar se convierte en sonido. Es decir, cuando una persona habla por un orificio, transmite un sonido en el otro lado. A continuación le pasa a mi compañera. Buenos días, yo voy a explicar sobre qué es una onda. Una onda sonora es una onda longitudinal que transmite lo que se asocia con sonido. Se prepara en un medio elástico continuo y genera vibración de presión o densidad. Mecánicamente, este tipo de ondas sonoras se suele llamar ondas elásticas. A continuación le paso a mi compañera. Buenos días, yo voy a hablar sobre qué es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento donde se puede ver su voltaje y su forma. Es decir, ¿para qué sirve? Sirve para medir una onda eléctrica, para medir un triangular o un cuadrado. Cuando una voz de un hombre se escucha más fuerte en este osciloscopio, y si es de una mujer, las ondas son más pequeñas, porque la voz de la mujer es más fina. Esa sería la explicación del osciloscopio. Muchas gracias por la explicación. Continuamos con la presentación de los estudiantes acá. Nos acercamos a lámpara de Moser y óptica geométrica. Por favor, ¿nos pueden explicar sobre lo que están presentando? Muy buenos días al público presente, mi nombre es Luis Fernando Cruz Luna, soy del curso tercero A. Bueno, el tema que le voy a explicar sobre hoy es la lámpara de Moser. La lámpara de Moser es... ¿Qué es la lámpara de Moser? La lámpara de Moser es una lámpara con una botella de plástico llena de agua. ¿Cómo funciona la lámpara de Moser? Bueno, la lámpara de Moser funciona con la mezcla de agua y de cloro expuestas al sol, que se encarga de energía que se refleja como una radiación luminosa. Como puede ver aquí un pequeño ejemplo, bueno, esta es la botella que se utiliza mayormente como una lámpara, ¿no? A través de la botella y por los rayos solares del sol emite como una radiación luminosa y alumbra el cuarto o el sendero oscuro, ¿no ves? Para que así tenga mayormente luz. Bueno, la lámpara de Moser fue creada en 1951 por el creador Alfred Moser en el Río de Janeiro, Brasil, por el motivo de que la escasez de energía eléctrica afectaba a muchos de los ciudadanos de Brasil, y eso fue que el creador hizo este pequeño experimento invento que fue creado en 1951
y mayormente la gente no lo conoce porque no es muy utilizada por aquí en este sector, pero lo utilizan en otros lugares, como en Brasil, como le expliqué, ¿no? Lo utilizan por el motivo de que a veces hay corto de luz y eso emite, bueno, su función es alumbrar de día. ¿Por qué? Por los rayos solares del sol, que a través de la botella emite como una radiación, como le expliqué mayormente, emite como una radiación. ¿Para qué? Para que alumbre los cuartos senderos y oscuros. ¿Alguna pregunta que tenga frecuente mayormente? Eso es todo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con los demás proyectos. Vamos a recorrer acá la Unidad Educativa Marical Andrés de Santa Cruz. Nos acercamos acá con los estudiantes que están presentando Movimiento Circular. Buenos días, ¿qué proyecto están presentando esta mañana acá? Bueno, los nervios de los estudiantes de comprendernos están en una exposición finalizando la gestión 2025. Por favor, comienza. Muy buenos días, mi nombre es Fernanda Oliveira, soy del curso cuarto A y bueno, este es sobre el tema que nos tocó exponer sobre del movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? El movimiento circulatorio es un tipo de movimiento de un objeto, sigue su trayectoria circular, como por ejemplo tenemos el movimiento circular de la ruleta en forma de eje, también que va en forma de circular, también como el movimiento circular de un cuerpo, al igual que del reloj y de la rueda de un auto y eso. Ya, gracias. Esa es la presentación de Movimiento Circular. Continuamos acá con la presentación de los estudiantes de la Unidad Educativa Marical Andrés de Santa Cruz. ¿Qué proyectos tenemos por acá? Movimiento rectilíneo uniforme. Pasamos por estos stands, todavía están defendiendo, acá están siendo calificados por los maestros que están haciendo de jurado calificador esta mañana. Continuamos. Seguimos el recorrido por las instalaciones de la Unidad Educativa Marical Andrés de Santa Cruz con la presentación de diferentes estudiantes que están participando en esta feria de biología, física y química, en la cual diferentes proyectos se están presentando esta mañana en esta unidad educativa. Estamos viendo la presentación del sistema solar, también temas como la célula, características y funciones y muchos temas de relevancia acá también. Invitamos a toda la población con nuestras plataformas digitales en Facebook, en YouTube, en TikTok. En instantes estaremos finalizando lo que es esta transmisión en vivo desde la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz con la presentación de diferentes temáticas en las diferentes áreas de biología, física y química. Vamos a escuchar una última presentación acá de los estudiantes de la Unidad Educativa Mariscal Andrés de Santa Cruz. Buenos días, ¿qué tema están presentando esta mañana? Por favor, explíquenos sobre lo que presentan. Ya, buenos días, querido público en general. El día de hoy me muy fuerte ahí. Gracias. Por favor, coméntenos sobre lo que está presentando. Muy buenos días. Voy a poner sobre el cráneo. El cráneo está conformado por 22 nucas. Es el hueso más delicado que cuando uno tiene fractura, se machuca, puede ocurrir la muerte, porque está con el lado de la nuca. A toda la audiencia vamos a continuar con una presentación más, por favor, acá del esternón. Por favor, coméntenos sobre la temática que está presentando esta mañana. Temáticas en esta feria de
biología, física y química. Agradecemos a toda la audiencia por conectarse a nuestra transmisión en vivo por nuestras plataformas digitales en Facebook, en YouTube, en Instagram y también por nuestra señal local, Canal 11 para toda la población de San Matías y comunidades.